considera al apóstol Juan como el autor del libro del Apocalipsis. 9. ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? R. El Salmo 119 es el libro más largo de la Biblia con 176 versículos. 10. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? R. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. 1. ¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo fue una importante figura histórica y religiosa, considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. 2. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén, Judea. 3. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús nació aproximadamente entre los años 6 y 4 a.C. 4. ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? El nombre Jesús significa, Dios es salvación. 5. ¿Quiénes fueron los padres terrenales de Jesús? Los padres terrenales de Jesús fueron María y José. 6. ¿Estaba Jesús casado? No hay registros históricos de que Jesús se casara. 7. ¿Tenía Jesús hermanos? Según la tradición cristiana, Jesús tenía hermanos como Santiago, José, Simón y Judas. 8. ¿Cuál fue el primer milagro que realizó Jesús? El primer milagro realizado por Jesús fue convertir el agua en vino en una boda en Caná. 9. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Jesús tuvo 12 discípulos conocidos como los apóstoles. 10. ¿Fue Jesús tentado por el diablo? Sí, según la Biblia, Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días en el desierto. 11. ¿Qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó su ministerio público. 12. ¿Cuáles fueron las principales parábolas de Jesús? Algunos ejemplos de parábolas enseñadas por Jesús son, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, entre otras. 13. ¿Dónde celebró Jesús la última cena? La última cena tuvo lugar en Jerusalén, en un cenáculo. 14. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Jesús fue crucificado y condenado a muerte por los romanos. 15. ¿Jesús resucitó de entre los muertos? Sí, según la tradición cristiana, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su crucifixión. 16. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena fue seguidora de Jesús y una de las primeras testigos de su resurrección. 17. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es un concepto teológico que afirma que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. 18. ¿Cuál es la principal enseñanza de Jesús? La principal enseñanza de Jesús es el amor a Dios y al prójimo. 19. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Jesús sobre el perdón? Jesús enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos y que debemos perdonar 70 veces 7. 20. ¿Cuántos milagros realizó Jesús durante su ministerio? La Biblia registra alrededor de 35 milagros realizados por Jesús, entre ellos la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos y la alimentación de multitudes. 21. ¿Qué significa la expresión, yo soy el pan de vida, dicha por Jesús? Esta expresión significa que Jesús es fuente de vida espiritual, de la misma manera que el pan sustenta físicamente. 22. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Una de las últimas palabras de Jesús fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 23. ¿Murió Jesús por nuestros pecados? Sí, según la creencia cristiana, Jesús murió para redimir los pecados de la humanidad. 24. ¿Qué significa la expresión, amaos unos a otros, pronunciada por Jesús? Esta expresión significa que debemos amar y tratar a los demás de la misma manera que nos gustaría ser amados y tratados a nosotros.
25. ¿Predicó Jesús solo en la región de Galilea? No, Jesús predicó en diferentes regiones de Palestina, incluidas Galilea, Judea y Samaria. 26. ¿Nació Jesús en un pesebre? Sí, según los relatos bíblicos, Jesús nació en un pesebre, ya que no había espacio disponible en el mesón. 27. ¿Qué significa la expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida? Dicha por Jesús. Esta expresión significa que Jesús es quien nos conduce al Padre, revela la verdad divina y nos ofrece la vida eterna. 28. ¿Tenía Jesús conocimiento divino? Sí, según la creencia cristiana, Jesús era plenamente Dios y plenamente humano, y poseía conocimiento divino. 29. ¿Cuáles fueron los milagros más conocidos de Jesús? Algunos de los milagros más conocidos de Jesús son, la multiplicación de los panes y los peces, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro y el caminar sobre las aguas. 30. ¿Nació Jesús de una virgen? Sí, según los relatos bíblicos, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, una virgen. 31. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un prisionero que fue liberado en lugar de Jesús durante la fiesta de la Pascua. 32. ¿Sabía Jesús que Judas lo traicionaría? Sí, Jesús sabía que sería traicionado por Judas como él mismo lo predijo. 33. ¿Fue Jesús crucificado con otras personas? Sí, Jesús fue crucificado entre dos malhechores. 34. ¿Pasó